la camioneta lo vale teniendo entendido que es un vehículo más capaz que la mayoría de su clase. Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Hey Serge, por fin regresamos de tierras orientales, qué bueno, ¿no? Sí, pues todavía traemos jet lag, man. Sí, todavía nos despertamos a las 4 de la mañana todos los días. Los ojos de chino. Oye, a lo que ¿Por vamos. eso tienen los ojos así, será? Porque no pueden dormir y despiertan el otro día así con cara de sueño. No, los traigo así porque vi una pelea de box, güey, que de plano. ¿Ah, no sí? sé. Sí, de eso te quería hablar yo hoy. ¿Pero te pegaron mucho o qué? No, el que le pusieron una madriza fue al Julio César. Oye, qué robo, ¿verdad? Yo no sé, no la vi. Bueno, dicen que fue un robo. Pero a lo que vamos, porque este es un programa de autos, ¿no me has dicho? Ah, sí. Ah, okay. Dicen. Bueno, está bien. Oye, en las redes sociales salió una camioneta del Canelo. Yo no sé si es una camioneta o es como un camión de pasajeros o no sé qué, pero en la foto Un camión de bomberos. sale la camioneta y una vieja. ¿Qué te parece si tú nos hablas de la camioneta y yo te hablo de la vieja? Yo prefiero hablar de la vieja. Tiene buen gusto el Canelo, ¿eh? Ah, eso sí. Muy buen gusto, para viejas por lo menos. Con esa lana, cualquiera tiene buen gusto. Pues ella también tiene muy buen gusto. Sí, ¿verdad? Se fijó en sus bonitos sentimientos. Sin duda. Exactamente. Me queda clarísimo. No, pues a lo mejor sí lo quiere. Eso no se puede saber. El que ve cartera no ve corazón. Master, ¿qué camioneta es? Primero dinos, porque yo ni idea tengo. ¿No sabes qué es? No. Esa camioneta nació como un concepto de Mercedes-Benz y se llama Mercedes-Benz G600 o G500 6x6. No estoy seguro si 500 o 600, pero sí 6x6. Y era un concepto, agarrar una Mercedes clase G, que es uno de los más tradicionales y más capaces de vehículos en todo terreno de Mercedes-Benz, y lo transformaron en pickup, pero le añadieron un eje. Insisto, a veces se fuman sin filtro los diseñadores y los ingenieros, y se van ahí de parranda, como tú comprenderás, y pues a las 5 de la mañana, oye, si hacemos aquí, pues estoy imaginando la senda del Demán, y si hacemos una camioneta con 3 ejes y los 3 que giren y esto, pues órale, qué mamada chingona. Y decidieron hacer. Y el concepto fue tan exitoso que decidieron hacer una edición limitada. Pues sí la produjeron, la pusieron en venta. La primera que se vendió en América Latina se vendió aquí en Guadalajara. Ah, mira. O sea, somos los primeros en algo, aunque sea. Sí, y costaba esa camioneta alrededor de 7 millones de pesos, más o menos alrededor de eso. Y esa del Canelo es esa primera que fue vendida. Pero era plata, sí, pero el Canelo le puso esa película en negro, ¿no? La revistió de película negra, mate, pero es la misma camioneta. Y tengo entendido, llegaron a mis oídos, no tengo motivos para ¿Dudar? No, sí tengo motivos para dudar, no tengo motivos para confirmar, más bien, okay. Que le costó al Canelo 16 millones de pesos. Ay, Master, ¿qué es eso para ti, hombre? Detalles, cambio suelto. Sí, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Pues tanto carro que tienes tú. Ajá. ¿Cuántos tienes? Toda la gente te ve en uno diferente cada semana. Pero yo no tengo ninguno, a mi nombre. Bueno, y de verdad hicieron... Yo no soy el que maneja Cayenne, ¿eh? Ay, sí, ya se quiere hacer un paro. No. Master, ¿de cuánto fue la edición, sabes? ¿Cuántas hicieron? ¿200? Creo que leí por ahí. No me acuerdo, fíjate. Eran muy poquitas realmente. Eran muy pocas. Y sé que la primera en América Latina fue la de Guadalajara. No sé si hay otras en México. Alguien subió en redes sociales una foto de una en la Ciudad de México. Que bien podría ser la misma de Guadalajara, pero era color plata también. Pero también los colores hoy, con la técnica de los plásticos, pues se cambian en... Oye, pero aunque sea Mercedes y aunque sea edición limitada y todo, ¿vale eso? O sea, un carro, unos fierros, ¿tú qué sabes tanto de eso? Es un juguetote. O sea, vale tanto cuanto un Ferrari vale 7, 8 millones. Si un Ferrari es extremo en
pista, en correr y en diseño. Ese es extremo en off-road. Pues no es una camioneta obvio para andar en la ciudad. Pues el Canelo está de juguete nuevo y todo el mundo que tiene juguete nuevo lo quiere presumir. Entiendo perfectamente su postura. Y también mucha gente que lo critica, ay, pues, oye, usa tu lana para dar a los pobres, recuerda de dónde vienes, etc. Yo creo que él no tiene obligación de regalar lana a los pobres, ¿tú crees? No, pues él se la gana a base de golpes, a ver que se suban y que entrene y todo. Literal, gana con el sudor de su frente y de la frente del contrario. De Julio César Chávez. ¿Sabes lo único que tal vez a mí no me gusta? Es que como que creo que le quiere copiar el estilo a Floyd Mayweather. Ajá. En así ser farolón y eso, pero no está nada mal porque ve al Floyd, la lana, la fama y todo, pues ha ido creciendo así. Sí, Floyd Mayweather, y es también un nombre de autos, ¿eh? Tiene 1000 coches, bueno, estoy diciendo 1000, pero a lo mejor son 5000, a lo mejor son 200, el de Floyd, ¿no? No sé cuántos tenga, pero sí tiene una cochera impresionante, y no sé qué cochera tenga el Canelo. ¿Quieres que platiquemos, cerremos el programa ahora o platiquemos después del corte? Yo creo que después del corte. Vamos a un corte. Muy bien. Entra a Tixus.com, ya que somos el portal de anuncios más completo. Además de que todos nuestros anuncios se publican en 24 países y en 8 idiomas diferentes. Publicar es muy fácil. Primero escoges tu país. Presionas publicar. Te pedirá un inicio de sesión con tu cuenta de Facebook, Google+, o una cuenta de Tixus. Rellenas los espacios que te pide y listo, tu anuncio será visto por millones de personas. Y lo mejor es que es totalmente gratis. Pero aquí no termina. Si no estás interesado en vender y lo que quieres es comprar, Tixus te ayuda a encontrar lo que necesitas. Al poner alguna palabra clave, nuestro buscador te dará varias opciones para facilitar tu búsqueda. Y ya solo queda ponerse en contacto con tu vendedor. Bueno, estamos de regreso y seguimos platicando de la camioneta del Canelo. Tú decías que a lo mejor quieres salir como Floyd y ir por ahí. ¿Estamos analizando la carrera del Canelo o su camioneta? No, ya nos desviamos mucho. La verdad es que este es un programa de autos. Yo te quería preguntar de eso. O sea, si vale la pena gastar ese dinero. Claro, a lo mejor cuando ya lo tienes. Es que es eso, obvio. Para cualquiera de nosotros, a mí, si realmente le costó 16, pero aunque si no le costó 16, aún si le costó 8, o 6 o 7, yo con esa lana resuelvo mi vida, ¿no? Abres un negocio, compras una super casa, no sé, pero para él no es así. O sea, la pelea con Julio César Chávez, creo, los números que me llegaron, es que él ganó $45 millones. Wow. Por esa pelea, y Julio César habría ganado 10. Entonces, si es así, pues imagínate, o sea, 45 millones de dólares, que son 900 millones de pesos, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, 900 millones de pesos que no le quites 16 para comprar un coche. Y imagínate la proporción, tú lo comprarías. Es como si de repente tú no tienes nada y se gana, ¿no? Y te ganas, sí, no sé, 2 millones en la lotería, 2 millones de pesos, y te compras un coche de 200,000. No es nada. Pues, pero el coche de 200,000, como es normal para todo el mundo, lo perdonas. Uno de 16 o 8 millones, no sé realmente cuánto ha costado, es complicado. Ahora, la camioneta global sí lo vale. Mira, es un V8 biturbo, 575 caballos, 760 Nm de torque. Las 6 ruedas giran, no giran completamente. Cuando se dice eso, todo el mundo empieza a pensar que las de atrás también giran igual que las de adelante. No, giran poquito, pero giran porque de no ser así, es tan larga que no daría vuelta. Entonces tienes que poner los ejes traseros también direccionales para maniobrar. Yo me acuerdo, Lalo, en una presentación de Chevrolet hace muchos años en Michigan, hace 15 años tal vez, en Michigan, probamos unas camionetas, unas Silverados, con caja larga, doble rodada, etc., con el eje trasero que giraba. Y no lo vas a creer, pero en una callecita así, angostita, que te costaría trabajo darle vuelta con un bocho, le girabas con esa camioneta. Hacía una vuelta en U sin ningún problema, por el eje trasero direccional. Pues por eso esa camioneta lo tiene. Y todas las 6 ruedas tienen tracción,
es absolutamente capaz en todo terreno. Hay una prueba de Top Gear, de las últimas de Top Gear original, con los 3 que hacen hoy de Grand Tour, en la que Richard Hammond prueba esa camioneta. Y obviamente a su estilo, con el presupuesto enorme que tienen, etc. Y muestran que es muy capaz. Entonces, yo sí creo que vale la pena. El detalle es, Canelo es un muchacho tengo entendido, de origen humilde, que gracias a su talento y esfuerzo como boxeador se ha hecho millonario. Y eso genera críticas, envidias, etc. Es comprensible. Pero la camioneta lo vale teniendo entendido que es un vehículo más capaz que la mayoría de su clase. Oye, esto me viene a la mente, como de costumbre me voy a desviar del tema. ¿Te acuerdas que ahora que anduvimos en el viaje yo te pregunté que por qué no habían desarrollado vehículos de 6 ruedas para versión comercial? Ajá. No como estas locuras. Y tú me comentabas que, pues, que la gente le dolía el codo darle mantenimiento. Es una de las teorías. El desgaste de 6 llantas y 6 amortiguadores, 6 balatas, etcétera, es más caro que el de 4. Y realmente no hay un beneficio extra. Es lo que te ves. ¿Tú crees que, por ejemplo, si sacan una Ford o una pick-up así de 6 ruedas, funcionaría? No, ya hubo Chevrolet, no, ya hubo una Dodge, de hecho. ¿Sí? Ya hubo incluso a empezar a salir fotos de una viejita en redes sociales. Ya hubo una Dodge así, de 6 ruedas, etc. Y para propósito de todo terreno puede servir en algunos casos. Para la vida real, el día a día, no sirve y es más caro. Entonces, no tienes una utilidad extra y te cuesta más mantener, producir y vender. ¿Para qué? Bueno, pero a lo mejor es un Fórmula 1 con 6 ruedas. Sí, pero a lo mejor la gente diría, yo tengo esta, tú no. Que ahorita todas las marcas andan buscando eso. Entonces, la mía es la diferente, la tuya es de 4 fúchila. Que vean al Canelo, mira, si pago eso. Mira, pero la gente está hablando porque es el Canelo, no porque es la camioneta. Porque cuando salió la camioneta, Mercedes llamó a la prensa nacional, aquí a un distribuidor en Guadalajara, miren, es la primera y eso, aquello, y todo el mundo ahí medio habló, pero al día siguiente ya nadie se acordaba de la camioneta. El problema no es la camioneta, el problema es el Canelo. El problema es que un personaje tan conocido como el Canelo compró una camioneta tan extravagante y a un precio que obviamente sobre todo para bolsillos latinoamericanos, es exagerado. Entonces no es el producto en sí lo que lo produjo, sino el personaje del Canelo Álvarez, que yo en lugar de Mercedes, llegaría ahorita, le pagaba al Canelo los 16 millones de pesos que pagó por la camioneta en agradecimiento por la promoción que hizo. Es lo que te iba a decir ya por última pregunta. No, ¿por qué las marcas, o no sé si las marcas lo hacen, tú debes de saber, que le den vehículos a personajes famosos por publicidad? Pero por supuesto. ¿Puedes decir quién? ¿Alguno que puedas? ¿O te metes muchos problemas si sacas esa información? Mira. Yo sé que por ahí el Checo hace eso, Sergio Pérez. Sí, el Checo con Pérez. Mercedes. Sí, Checo Pérez cuando estaba en Mercedes, no sé si tenga contrato todavía, se lo dan a parte de su contrato. Schumacher, o sea, todos los corredores de Fórmula 1 tienen coches parte de las empresas, eso es normal. Pero incluso actores, actrices y eso, tal vez no le den un coche así es tuyo, te lo regalo, pero por promoción. Te lo presto por 3 meses, por 6 meses, por una semana, o te lo mando a tu evento, eso es muy normal. Tú que eres famoso, ¿qué carro te dan? Mejor no lo digo porque me van a censurar aquí, pero bueno. Bueno, está bien. ¿Ok? Gracias, Aster. Nos vemos, amigos, bye. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí.